llaman gozar de la vida. Sin embargo, no era de costumbres licenciosas y era muy generoso con los pobres que le pedían por amor de Dios. Cuando Francisco tenía unos 20 años, estalló la discordia entre las ciudades de Perugia y Asís, y en la guerra, el joven cayó prisionero de los perugrinos. La prisión duró 1 año, y Francisco la soportó alegremente. Sin embargo, cuando recobró la libertad, cayó gravemente enfermo. La enfermedad, en la que el joven probó una vez más su paciencia, fortaleció y maduró su espíritu. Cuando sintió con fuerzas suficientes, determinó ir a combatir con el ejército de Galterio y Briena, en el sur de Italia. Con ese fin se compró una costosa armadura y un hermoso manto. Pero un día en que paseaba ataviado con su nuevo atuendo, se topó con un caballero mal vestido, que había caído en la pobreza. Movido a compasión ante aquel infortunio, Francisco cambió sus ricos vestidos por los del caballero pobre. Esa noche vio en sueños un espléndido palacio con salas colmadas de armas, sobre las cuales se hallaba grabado el signo de la cruz, y le pareció oír una voz que le decía que esas armas le pertenecían a él y a sus soldados. Francisco partió a Apulia con el alma ligera y la seguridad de triunfar, pero nunca llegó al frente de la batalla. En Spoleto, ciudad de camino de Asís a Roma, cayó nuevamente enfermo, y durante la enfermedad oyó una voz celestial que le exhortaba a servir al amo y no al siervo. El joven obedeció. Al principio volvió a su antigua vida, aunque tomándola menos a la ligera. La gente, al verla ensimismado, le decían que estaba enamorado de sí. Replicaba Francisco: voy a casarme con una joven más bella y más noble que todas las que conocéis. Poco a poco, con mucha oración, fue concibiendo el deseo de vender todos sus bienes y comprar la perla preciosa de la que habla el Evangelio. Aunque ignoraba lo que tenía que hacer para ello, una serie de claras inspiraciones sobrenaturales le hizo comprender que la batalla espiritual empieza por la mortificación y la victoria sobre los instintos. Paseándose en cierta ocasión a caballo por la llanura de Asís, encontró a un leproso. Las llagas del mendigo aterrorizaron a Francisco, pero en vez de huir, se acercó al leproso, que le tendía la mano para recibir una limosna. Francisco comprendió que había llegado el momento de dar el paso al amor radical de Dios. A pesar de su repulsa natural a los leprosos, venció su voluntad y se le acercó y le dio un beso. Aquello cambió su vida. Fue un gesto movido por el Espíritu Santo, pidiéndole a Francisco una calidad de entrega, un sí que distingue a los santos de los mediocres. San Buenaventura nos dice que después de este evento, Francisco frecuentaba lugares apartados donde se lamentaba y lloraba por sus pecados. Desahogando su alma, fue escuchado por el Señor. Un día, mientras oraba, se le apareció Jesús crucificado. La memoria de la pasión del Señor se grabó en su corazón de tal forma que cada vez que pensaba en ello, no podía contener sus lágrimas y sollozos. Francisco, repara mi iglesia, pues ya ves que está en ruinas. A partir de entonces comenzó a visitar y a servir a los enfermos en los hospitales. Algunas veces regalaba a los pobres sus vestidos, otras el dinero que llevaba. Les servía devotamente porque el profeta Isaías nos dice que Cristo crucificado fue despreciado y tratado como un leproso. De este modo desarrollaba su espíritu de pobreza, su profundo sentido de humildad y su gran compasión. En cierta ocasión, mientras oraba en la iglesia de San Damián en las afueras de Asís, le pareció que el crucifijo le repetía 3 veces: Francisco, repara mi casa, pues ya ves que está en ruinas. El santo, viendo que la iglesia se hallaba en muy mal estado, creyó que el Señor quería que la reparase. Así pues, partió inmediatamente. Tomó una buena cantidad de vestidos de la tienda de su padre y los vendió junto con su caballo. Enseguida llevó el dinero al pobre sacerdote que se encontraba en la iglesia de San Damián y le pidió permiso para quedarse a vivir con él. El buen sacerdote consintió en que Francisco se quedase con él, pero se negó a aceptar el dinero. El joven lo depositó en el alféizar de la ventana. Pedro Bernardone, al enterarse de lo que había hecho su hijo, se dirigió, indignado, a San Damián, pero Francisco había tenido buen cuidado de ocultarse. Al cabo de algunos días pasados en oración y ayuno, Francisco volvió a entrar en la población, pero estaba tan desfigurado y mal vestido que la gente se burlaba de él como si fuese un loco. Pedro Bernardone,
muy desconcertado por la conducta de su hijo, le condujo a su casa, le golpeó furiosamente. Francisco ya tenía entonces 25 años. Le puso grillos en los pies y le encerró en una habitación. La madre de Francisco se encargó de ponerle en libertad cuando su marido se hallaba ausente y el joven retornó a San Damián. Su padre fue de nuevo a buscarle ahí, le golpeó en la cabeza y le conminó a volver inmediatamente a su casa o a renunciar a su herencia y pagarle el precio de los vestidos que le había tomado. Francisco no tuvo dificultad alguna en renunciar a la herencia, pero dijo a su padre que el dinero de los vestidos pertenecía a Dios y a los pobres. Su padre le obligó a comparecer ante el obispo Guido de Asís, quien exhortó al joven a devolver el dinero y a tener confianza en Dios. Dios no desea que su iglesia goce de bienes injustamente adquiridos. Francisco obedeció a la letra a la orden del obispo y añadió: «Los vestidos que llevo puestos pertenecen también a mi padre, de suerte que tengo que devolvérselos». Acto seguido se desnudó y entregó sus vestidos a su padre, diciéndole alegremente: «Hasta ahora tú has sido mi padre en la tierra, pero en adelante podré decir: Padre nuestro, que estás en los cielos». Bernardone abandonó el palacio episcopal, temblando de indignación y profundamente lastimado. El obispo regaló a Francisco un viejo vestido de labrador, que pertenecía a uno de sus siervos. Francisco recibió la primera limosna de su vida con gran agradecimiento. Trazó la señal de la cruz sobre el vestido con un trozo de tiza y se lo puso. Enseguida, partió en busca de un sitio conveniente para establecerse. Iba cantando alegremente las alabanzas divinas por el camino real, cuando se topó con unos bandoleros que le preguntaron quién era. Él respondió: «Soy el heraldo del gran rey». Los bandoleros le golpearon y le arrojaron en un foso cubierto de nieve. Francisco prosiguió su camino cantando las divinas alabanzas. En un monasterio obtuvo limosna y trabajó como si fuese un mendigo. Cuando llegó a Gubbio, una persona que le conocía le llevó a su casa y le regaló una túnica, un cinturón y unas sandalias de peregrino. Francisco los usó 2 años, al cabo de los cuales volvió a San Damián. Para reparar la iglesia fue a pedir limosna en Asís, donde todos le habían conocido rico, y naturalmente hubo que soportar las burlas, el desprecio de más de un malintencionado. Él mismo se encargó de transportar las piedras que hacían falta para reparar la iglesia y ayudó en el trabajo a los albañiles. Una vez terminadas las reparaciones en la iglesia de San Damián, Francisco emprendió un trabajo semejante en la antigua iglesia de San Pedro. Después se trasladó a una capillita llamada Porciúncula, que pertenecía a la abadía benedictina del Monte de Subasio. Probablemente el nombre de la capillita aludía al hecho de que estaba construida sobre una reducida parcela de tierra. La Porciúncula se hallaba en una llanura, a unos 4 kilómetros de Asís, y en aquella época estaba abandonada y casi en ruinas. La tranquilidad del sitio agradó a Francisco, tanto como el título de Nuestra Señora de los Ángeles, en cuyo honor había sido entregada esa capilla. Francisco la reparó y fijó en ella su residencia. Ahí le mostró finalmente el cielo lo que le esperaba a él, el día de la fiesta de San Matías en el año 1209. En aquella época, el Evangelio de la misa de la fiesta decía: «Id a predicar, diciendo: El reino de Dios ha llegado. Dad gratuitamente lo que habéis recibido gratuitamente. No poseáis oro, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni báculo. Y aquí que os envío como corderos en medio de los lobos». Mateo 10, 7, 19. Estas palabras penetraron hasta lo más profundo del corazón de Francisco, y aplicándolas literalmente, regaló sus sandalias, su báculo y su cinturón, y se quedó solamente con la pobre túnica ceñida con un cordón. Tal fue el hábito que dio a sus hermanos un año más tarde, la túnica de lana burda de los pastores y campesinos de la región. Vestido de esa forma, empezó a exhortar la penitencia con tal energía que sus palabras hendían los corazones de sus oyentes. Cuando se topaba con alguien en el camino, le saludaba con estas palabras: «La paz del Señor sea contigo». Dios le había concedido ya el don de profecía y el don de milagros. Cuando pedía limosna para reparar la iglesia de San Damián, acostumbraba a decir: «Ayudadme a terminar esta iglesia. Un día habrá ahí un convento de religiosas en cuyo buen nombre se glorificarán al Señor y la universal iglesia». La profecía se verificó 5 años más tarde en Santa Clara con sus religiosas. Un día, un habitante de Spoleto sufría de un cáncer que le había desfigurado horriblemente su rostro. En cierta ocasión,
Al cruzarse con San Francisco, el hombre intentó arrojarse a sus pies, pero el santo se lo impidió y le besó en el rostro. El enfermo quedó instantáneamente curado. San Buenaventura comenta a este propósito: no sé si hay que admirar más el beso o el milagro. Francisco tuvo pronto numerosos seguidores y algunos querían hacerse discípulos suyos. El primer discípulo fue Bernardo de Quintavalle, un rico comerciante de Asís. Al principio Bernardo veía con curiosidad la evolución de Francisco y con frecuencia le invitaba a su casa, donde tenía siempre preparado un lecho próximo al suyo. Bernardo se fingía dormido para observar cómo el siervo de Dios se levantaba calladamente y pasaba largo tiempo en oración, repitiendo estas palabras: Dios mes et mía, mi Dios y mi todo. Al fin comprendió que Francisco era verdaderamente un hombre de Dios y enseguida le suplicó que le admitiese como discípulo. Desde entonces, juntos asistían a misa y estudiaban la Sagrada Escritura para conocer la voluntad de Dios. Como las indicaciones de la Biblia concordaban con sus propósitos, Bernardo vendió cuanto tenía y repartió el producto entre los pobres. Pedro de Cataneo, canónigo de la Catedral de Asís, pidió también a Francisco que le admitiese como discípulo, y el santo les concedió el hábito, a los dos juntos, el 16 de abril de 1209. El tercer compañero de San Francisco fue el hermano Gil, famoso por su gran sencillez y sabiduría espiritual. En 1210, cuando el grupo contaba ya con 12 miembros, Francisco redactó una regla breve e informal que consistía principalmente en los consejos evangélicos para alcanzar la perfección. Con ella se fueron a Roma a presentarla para aprobación del sumo pontífice. Viajaron a pie, cantando y rezando, llenos de felicidad y viviendo de las limosnas que la gente les daba. En Roma no querían aprobar esta comunidad porque les parecía demasiado rígida en cuanto a pobreza, pero al fin un cardenal dijo: no les podemos prohibir que vivan como lo mandó Cristo en el Evangelio. Recibieron la aprobación y se volvieron así a vivir en pobreza, en oración, en santa alegría y en gran fraternidad, junto a la iglesia de la Porciúncula. Inocencio III se mostró adverso al principio. Por otra parte, muchos cardenales opinaban que las órdenes religiosas ya existentes necesitaban de reforma, no de multiplicación, y que la nueva manera de concebir la pobreza era impracticable. El cardenal Juan de Colonna alegó en favor de Francisco, que su regla expresaba los mismos consejos con el que el Evangelio exhortaba a la perfección. Más tarde, el Papa relató a su sobrino, quien a su vez le comunicó a San Buenaventura, que había visto en sueños una palmera que crecía rápidamente y después había visto a Francisco sostenido con su cuerpo la basílica de Letrán, que estaba a punto de derrumbarse. 5 años después, el mismo pontífice tendría un sueño semejante a propósito de Santo Domingo. Inocencio III mandó, pues, llamar a Francisco y aprobó verbalmente su regla. Enseguida le impuso la tonsura, así como a sus compañeros, y les dio por misión predicar la penitencia. San Francisco y sus compañeros se trasladaron provisionalmente a una cabaña de Ribo Torto, en las afueras de Asís, de donde salían a predicar por toda la región. Poco después tuvieron dificultades con un campesino que reclamaba la cabaña para emplearla como establo para su asno. Francisco respondió: Dios no nos ha llamado a preparar establos para asnos, y acto seguido abandonó el lugar y partió a ver al abad de Montesubasio. En 1212, el abad regaló a Francisco la capilla de la Porciúncula, a condición de que la conservase siempre como la iglesia principal de la nueva orden. El santo se negó a aceptar la propiedad de la capillita y solo la admitió prestada. En prueba de la que Porciúncula continuaba como propiedad de los benedictinos, Francisco les enviaba cada año, a manera de recompensa por el préstamo, una cesta de pescados cogidos en el riachuelo vecino. Por su parte, los benedictinos correspondían enviándoles un tonel de aceite. Tal costumbre existe todavía entre franciscanos de Santa María de los Ángeles y los benedictinos de San Pedro de Asís. Alrededor de la Porciúncula, los frailes construyeron varias cabañas primitivas, por lo que San Francisco no permitía que la orden en general y los conventos en particular poseyesen bienes temporales. Había hecho de la pobreza el fundamento de su orden y su amor a la pobreza, y se manifestaba en su manera de vestirse, en los utensilios que empleaba y en cada uno de sus actos.
acostumbraba a llamar a su cuerpo el hermano asno, porque lo consideraba como hecho para transportar carga, para recibir golpes, para comer poco y mal. Cuando veía ocioso a algún fraile le llamaba hermano mosca, porque en vez de cooperar con los demás, echaba a perder el trabajo de los otros y les resultaba molesto. Poco antes de morir, considerado que era el hombre que estaba obligado a tratar con gran cantidad a su cuerpo y caridad, Francisco pidió perdón al suyo por haberlo tratado tal vez con demasiado rigor. El santo se había opuesto siempre a las austeridades indiscretas y exageradas. En cierta ocasión, viendo que un fraile había perdido el sueño a causa del excesivo ayuno, Francisco le llevó alimento y lo comió con él para que se sintiese menos mortificado. Al principio de su conversión, viéndose atacado por violentas tentaciones de impureza, solía revolcarse desnudo sobre la nieve. Cierta vez en que la tentación fue todavía más violenta que de lo ordinario, el santo se disciplinó furiosamente. Como ello no bastase para alejarla, acabó por revolcarse sobre las zarzas y los abrojos. Su humildad no consistía simplemente en un desprecio sentimental de sí mismo, sino en una convicción de que ante los ojos de Dios, el hombre vale por lo que es y no más, considerándose indigno de sacerdocio. Francisco solo llegó a recibir el diaconado. Detestaba de todo corazón las singularidades, así que cuando le contaron que uno de los frailes era tan amante del silencio que solo se confesaba por señas, respondió disgustado: «Eso no procede del Espíritu de Dios, sino del demonio. Es una tentación y no un acto de virtud». Dios iluminaba la inteligencia de su siervo con una luz de sabiduría que no se encuentra en los libros. Cuando cierto fraile le pidió permiso para estudiar, Francisco le contestó que si repetía con devoción el Gloria Patri, llegaría a ser sabio a los ojos de Dios, y él mismo era el mejor ejemplo de la sabiduría adquirida de esa forma. Sobre la pobreza de espíritu, Francisco decía: hay muchos que tienen por costumbre multiplicar plegarias y prácticas devotas, afligiendo sus cuerpos con numerosos ayunos y abstinencias, pero con una sola palabrita que les suena injuriosa a su persona por cualquier cosa que se les quita, enseguida se ofenden y se irritan. Estos no son pobres de espíritu, porque el que es verdaderamente pobre de espíritu se aborrece a sí mismo y ama a los que le golpean en la mejilla. Sus contemporáneos hablan con frecuencia del cariño de Francisco por los animales, del poder que tenía sobre ellos. Por ejemplo, la representación que dirigió a los golondrinas cuando iba a predicar en Aliviano: «Hermanas golondrinas, ahora me toca hablar a mí y vosotras ya habéis parloteado bastante». Famosas también son las anécdotas de los pajarillos que venían a escucharle cuando cantaba las grandezas del Creador, del conejillo que no quería separarse de él, del lago Trasimeo y del lobo Gubio amansado por el santo. Algunos autores consideran tales anécdotas como simples alegorias, en tanto que otros les atribuyen valor histórico. Los primeros años de la Orden de Santa María de los Ángeles fueron un periodo de entrenamiento en la pobreza y en la caridad fraternas. Los frailes trabajaban en sus oficios y en los campos vecinos para ganarse el pan de cada día. Cuando no había trabajo suficiente solían pedir limosna de puerta en puerta, pero el fundador les había prohibido que aceptasen el dinero. Estaban siempre prontos a servir a todo el mundo, particularmente a los leprosos y menesterosos. San Francisco insistía en que se llamasen a los leprosos mis hermanos cristianos, y a los enfermos no dejaban de apreciar esa profunda delicadeza. Les decía a los frailes: todos los hermanos procuren ejercitarse en buenas obras, porque está escrito: haz siempre algo bueno por lo que el diablo te encuentre tan ocupado, y también la sociedad es la enemiga del alma. Por eso los siervos de Dios deben dedicarse continuamente a la oración o a alguna buena actividad. El número de los compañeros del santo continuaba en aumento. Entre ellos se contaba el famoso juglar de Dios, Fray Junípero. A causa de la sencillez del hermanito, Francisco solía repetir: quisiera tener todo un bosque de tales juníperos. En cierta ocasión, en que el pueblo de Roma se había reunido para recibir a Fray Junípero, sus compañeros le hallaron jugando apaciblemente con los niños fuera de las murallas de la ciudad. Santa Clara acostumbraba a llamarle el juguete de Dios. Hablando de Santa Clara, ella había partido de Asís para seguir a Francisco en la primavera del 2012. Después de oírle predicar, el santo consiguió establecer a Clara y a sus compañeras en San Damián, y la comunidad de religiosas llegó pronto a ser para los franciscanos lo que las monjas de Proville habían sido para los dominicos: una muralla de fuerza femenina, un vergel escondido de oración donde se hacía fecundo el trabajo de los frailes.
En ese otoño de ese mismo año, Francisco, no contento con todo lo que había sufrido y trabajado por las almas en Italia, resolvió ir a evangelizar a los maometanos. Así pues embarcó en Ancona con un compañero rumbo a Siria, pero una tempestad hizo naufragar la nave en la costa de Dalmacia. Como los frailes no tenían dinero para proseguir el viaje, se vieron obligados a esconderse furtivamente en un navío para volver a Ancona, después de predicar un año en el centro de Italia. San Francisco decidió partir nuevamente a predicar a los maometanos en Marruecos, pero Dios tenía dispuesto que no llegase nunca a su destino. El santo cayó enfermo en España y después tuvo que retornar a Italia. Ahí se consagró apasionadamente a predicar el evangelio a los cristianos. San Francisco dio a su orden el nombre de los frailes menores, por humildad, pues quería que sus hermanos fueran los siervos de todos y buscase siempre los sitios más humildes. Con frecuencia exhortaba a sus compañeros al trabajo manual, y si bien les permitía pedir limosna, les tenía prohibido que aceptasen el dinero. Pedir limosna no constituía para él una vergüenza, ya que era una manera de imitar a la pobreza de Cristo. Sobre la excelsa virtud de la humildad, decía: bienaventurado el siervo a quien lo encuentran en medio de sus inferiores, con la misma humildad que si estuviera en medio de sus superiores. Bienaventurado el siervo que siempre permanece bajo la vara de la corrección. Es el siervo fiel y prudente que por cada culpa que comete se apresura a expiarlas, interiormente por la contrición y exteriormente por la confesión y la satisfacción de obra. El santo no permitía que sus hermanos predicasen en una diócesis sin permiso expreso del obispo. Entre otras cosas, dispuso que si alguno de los frailes se apartaba de la fe católica en obras o palabras y no se corregía, debía ser expulsado de la hermandad. Todas las ciudades querían tener el privilegio de albergar a los nuevos frailes, y las comunidades se multiplicaron en Umbría, Toscana, Lombardía y Ancona.